La antigua Roma, con sus monumentos imponentes y ecos de poder, sigue fascinando al mundo como una de las civilizaciones más audaces y complejas de la historia. Sus líderes visionarios, sus estructuras monumentales y sus logros en política, guerra y cultura cimentaron un imperio que dejó una marca indeleble en la humanidad. Pero Roma no fue solo glorias militares y avanzadas arquitectónicas. En las calles empedradas y en los palacios de mármol surgían intrigas, escándalos y costumbres exóticas que reflejaban el estilo de vida opulento y en ocasiones oscuro de los ciudadanos más poderosos. Hoy nos adentramos en la vida cotidiana de los romanos, explorando desde sus fiestas decadentes hasta los detalles insólitos de su gastronomía. Acompáñanos a descubrir los enigmas y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Fiestas en Roma, celebraciones de excesos y escándalos. Si algo sabían hacer bien los romanos era celebrar, y lo hacían con una mezcla de solemnidad y descontrol que fascinaba y aterraba a sus vecinos y aliados. Las festividades romanas variaban desde fastuosos banquetes organizados por emperadores hasta reuniones privadas donde la nobleza exploraba los límites de lo permitido. Estas celebraciones incluían comidas opulentas, espectáculos teatrales, competiciones de gladiadores y en ocasiones rituales y prácticas que podrían parecer extrañas o incluso escandalosas desde una perspectiva moderna. Para los romanos, las festividades eran una extensión de su política y cultura. Por ejemplo, las Saturnales, una de las celebraciones más populares de Roma, se realizaban en honor al dios Saturno y durante su duración, las normas sociales se relajaban. Los esclavos recibían un trato especial y se intercambiaban roles, donde podían sentarse en la mesa con sus amos e incluir dar órdenes. Esta especie de carnaval anual no solo ofrecía un momento de respiro a las clases más oprimidas, sino que también servía para recordar a todos la fragilidad de los roles sociales. Por otro lado, algunos de los emperadores romanos llevaron las celebraciones a niveles que podían considerarse verdaderamente excesivos. Cayo Calígula, conocido por su excentricidad y crueldad, organizaba banquetes donde no solo se servía comida extravagante, sino que también se realizaban actos de humillación pública. Cuentan los relatos que en una ocasión Calígula fue invitado a la boda de un noble llamado Cayo Pisón, y al llegar decidió que la esposa del anfitrión sería suya. Calígula no solo tomó a la mujer, sino que la llevó consigo, la desposó y eventualmente la exilió. Estas acciones eran vistas con horror y temor por la nobleza, que se encontraba a merced de los caprichos del emperador. Escándalos y relaciones amorosas en la corte romana. El amor y las relaciones en Roma se vivían con una intensidad que pocas veces respetaba las reglas sociales o políticas. Los matrimonios solían ser arreglos políticos, mientras que las aventuras amorosas llenaban el vacío que estas uniones poco apasionadas solían dejar. Los emperadores y sus allegados eran famosos por sus romances tumultuosos, que a menudo terminaban en tragedias o exilios. El emperador Nerón, uno de los personajes más controvertidos de la historia de Roma, es recordado no solo por su inclinación a los excesos, sino por su tendencia a seguir sus caprichos sin remordimiento. Nerón llegó a casarse con un joven llamado Esporo, a quien había mandado a castrar para que tomara el lugar de una mujer que Nerón amaba. La ceremonia fue tan formal como cualquier otro matrimonio romano, y ambos viajaron en una luna de miel a Grecia. La historia de Nerón y Esporo muestra cómo el poder de un emperador romano podría moldear y retorcer las normas de la sociedad a su antojo. Otro caso conocido fue el de la emperatriz Julia, hija de Augusto, quien fue desterrada por su propio padre tras ser sorprendida en múltiples aventuras amorosas. Para Augusto, que promovía la moral y los valores familiares en Roma, las acciones de su hija fueron vistas como un desprestigio intolerable. Julia fue exiliada a una isla donde se le prohibió el contacto con hombres y el consumo de vino. Los hombres con los que se había relacionado, en cambio, recibieron un castigo mucho más severo, siendo obligados a exiliarse o incluso a suicidarse. ¿Quieres saber más? Dale like al video y seguimos ya. Gastronomía de Roma, sabores exóticos y platos inusuales. La cocina romana era una combinación de sabores exóticos, ingredientes locales y recetas que reflejaban la diversidad del imperio. Sin embargo, algunas de las comidas más exóticas eran reservadas para los banquetes de la élite, donde se buscaba sorprender e impresionar a los invitados. Estos platos extravagantes eran más que alimentos, representaban el estatus y la riqueza del anfitrión. Uno de los emperadores más glotones fue Heliogábalo, conocido por sus fabulosos banquetes donde se servían platos como cabeza de loro y lengua de pavo real. La carne de pavo real era considerada una delicia, especialmente su lengua, que según se creía, otorgaba inmunidad a las enfermedades a quienes la comían. La presencia de loros en la mesa tenía una connotación especial, ya que estos animales eran valorados por su habilidad para imitar la voz humana.
Los romanos solían servir a estos animales con un toque de vino, lo cual provocaba risas entre los comensales. Otro plato peculiar era el budín de sangre, una mezcla de sangre animal condimentada con frutos secos y especias, que se cocinaba dentro de los intestinos de las vacas. Este manjar era común entre las clases bajas y servía como una forma de aprovechar las vísceras de los animales sacrificados en las arenas de combate o en las fiestas. Para las clases más pudientes, la gastronomía incluía también delfines, que eran preparados en forma de albóndigas y medusas que se servían en ensaladas condimentadas con menta y aceite de oliva. Los romanos también tenían remedios y curas peculiares que mezclaban alimentos con medicina. Se creía, por ejemplo, que la carne de comadreja podría curar la epilepsia y el cerebro seco de este animal se usaba como ingrediente principal en estos tratamientos. Costumbres extrañas y leyendas urbanas de la élite romana. El poder y la opulencia de los emperadores también se reflejaba en prácticas y costumbres que resultan sorprendentes e incluso perturbadoras para los estándares modernos. La vida en la corte imperial estaba llena de intrigas, escándalos y una gran cuota de abusos de poder. Mesalina, la esposa del emperador Claudio, es recordada como una de las figuras femeninas más libertinas y escandalosas de la historia de Roma. Según el historiador Plinio el Viejo, Mesalina una vez apostó con la cortesana más famosa de Roma para ver quién podría dormir con más hombres en una sola noche. Mesalina ganó la apuesta al incluir a 25 hombres, lo cual no solo humilló a la cortesana, sino que también consolidó su reputación como una mujer insaciable en Roma. Sin embargo, su ambición y descaro fueron demasiado lejos cuando conspiró para casarse en secreto con otro hombre y derrocar a Claudio. Cuando este descubrió su traición, no dudó en ordenar su ejecución. El emperador Calígula también dejó una marca duradera en la historia de Roma con su comportamiento errático y cruel. Este emperador veía a sus hermanas como herramientas políticas y las ofrecía a sus aliados para asegurar su lealtad o exponer sus debilidades. Guardaba registros detallados de sus aventuras y las usaba en su beneficio para manipular a aquellos que consideraba una amenaza. El legado oscuro y fascinante de Roma. La Roma antigua nos muestra cómo el poder y la riqueza pueden moldear las normas de una sociedad y cómo incluso las figuras más veneradas por su influencia cultural y militar escondían comportamientos oscuros y sorprendentes. Desde sus festines extravagantes hasta sus maniobras políticas, los emperadores romanos vivieron con una libertad que solo puede ofrecer el poder absoluto, aunque este a menudo los condujera a la destrucción. Hoy, al caminar entre las ruinas de Roma, podemos imaginar las historias y los escándalos que resonaban en sus muros, recordándonos que incluso las civilizaciones más grandiosas tienen un lado sombrío que no siempre se revela en los libros de historia. Al explorar estos aspectos menos conocidos de la Roma antigua, no solo nos acercamos a una civilización que fue pionera en arquitectura, política y leyes, sino que también vemos cómo, en muchos aspectos, el ser humano ha cambiado muy poco en sus deseos y ambiciones. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este video. Hasta la próxima.